Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este evento. Mi nombre es Carolina Barrientos, soy la gerente del Trade Center de AmCham y para mí es verdaderamente un honor poderle dar la más cordial bienvenida al evento Acciones de Estados Unidos contra la corrupción y el lavado de dinero, consecuencias para las inversiones, negocios y empresas. Asimismo, quisiera darle la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas y a todos los que nos acompañan. Como sabemos, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son dos ejercicios claves para mejorar el clima de negocios del país y promover así el establecimiento de empresas internacionales. Para ello, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado varias medidas para apoyar en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas que se dedican a esta misión. Por lo anterior, en este evento contaremos con la participación de expertos nacionales e internacionales que discutirán las herramientas que existen para la lucha contra la corrupción a todo nivel, incluyendo iniciativas en materia de investigaciones penales relacionadas con Guatemala y Centroamérica, bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las leyes de Estados Unidos contra el lavado de dinero y la recuperación de activos provenientes de la corrupción internacional, así como la Ley Magnitsky y otros programas de sanciones de la Office of Foreign Assets Control, OFAC. Antes de iniciar en el evento, quisiera contarles un poco acerca de AmCham. AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala. Contamos con aproximadamente 500 empresas socias, entre estas entidades nacionales y extranjeras. Y así, llevamos más de 50 años en Guatemala, siendo su concierge for business. El objetivo principal de la Cámara es promover la inversión, el intercambio comercial con los Estados Unidos y promover la competitividad en Guatemala para lograr un crecimiento y un desarrollo económico, así como oportunidades laborales para todos nuestros connacionales. AmCham Guatemala también forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americana en Latinoamérica y el Caribe, ACLE, por sus siglas en inglés, la cual se encuentra localizada en Washington, D.C. y cuenta con una red de 23 AmChams en la región, quienes albergan a 20,000 empresas socias que representan más del 80% de la inversión americana en la América Latina y el Caribe. Por otro lado, quisiera agradecer y presentarles a nuestro círculo de patrocinadores Leadership Circle 2021, quienes nos acompañan durante todo el año en cada uno de nuestros eventos. Ellos son 3M, BAC Credomatic, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Central Law, Chiquita, Coca-Cola, Colgate, Convexim, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, IdeaWorks, KPMG, Michatoya, PBS Guatemala, Port to Port, Roche, Tigo Business, Tipic, TransUnion, US Meat, Walmart y Soli. Antes de comenzar, me gustaría brindarle unos anuncios. La biografía de todos nuestros conferencistas fue enviada con anterioridad a su correo electrónico, motivo por el cual solo voy a dar una breve introducción de los mismos. Y al finalizar este evento, les vamos a estar enviando una encuesta para mejorar nuestro servicio, por lo que agradecemos puedan completarla y nos brinden sus comentarios y sugerencias. A continuación, daremos paso a nuestro evento con la participación de Juan Sebastián Soto. Juan Sebastián Soto es socio fundador de la firma AD Sosa y Soto, Innova IP. Es coordinador general del área de propiedad intelectual, Feelings y Brand Protection. Es socio activo y expresidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de AmCham y presidenta de la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual de la Cámara Internacional de Comercio, así como miembro activo del Comité Antipiratería del INTA, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias, Carolina. Un gusto a todos los participantes. Sé que es difícil tomar la llamada, sobre todo antes de un juego de Eurocopa, pero les agradezco a todos estar presentes. Desde la perspectiva guatemalteca, tanto el tema de corrupción como el lavado de dinero son conceptos que se encuentran regulados localmente en atención a los compromisos e iniciativas que se han desarrollado en el ámbito internacional. A lo largo de los años, en especial al inicio del presente milenio, el Estado de Guatemala ha asumido compromisos a nivel internacional que han causado la promulgación de legislación nacional y la toma de acciones sobre la materia en cuestión. A manera de ejemplo, podemos citar algunas convenciones suscritas y ratificadas del Estado de Guatemala. 1. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en 1996 y ratificada en el 2001,
administrada por la Organización de Estados Americanos, OEA, en la cual los Estados miembros se obligan a tomar medidas locales necesarias para darle viabilidad a la tipificación como delitos de acciones que se detallan en la Convención como actos de corrupción. Y se establece un mecanismo de asistencia y cooperación internacional, incluyendo la cooperación técnica mutua. La otra es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre del año 2000 y aprobada mediante el decreto número 36/2003 del Congreso, el cual tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación. Y la otra es la Convención contra la Corrupción, administrada por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, la cual fue suscrita por Guatemala en el año 2003 y ratificada en el 2006, en la cual, al igual que la convención antecesora citada, se incluyen una serie de estándares y reglas que los países signatarios pueden poner en marcha para fortalecer los regímenes regulatorios para combatir la corrupción. En adición a ello, resulta importante recalcar que Estados Unidos y Guatemala han suscrito convenios bilaterales para el combate de crímenes transnacionales, que incluye lo relacionado a la corrupción y lavado, entre los cuales podemos citar algunos. El suscrito entre el presidente Morales y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el año 2019 para combatir narcotráfico y que toca temas como la corrupción y el lavado. Con este convenio se habilitó el envío de agentes federales para combatir estructuras. Y hay uno más reciente, el suscrito entre la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la Secretaría General de la Presidencia, donde deriva un compromiso financiero para el denominado proyecto Promoviendo Reformas Estructurales para Combatir la Corrupción en Guatemala. Existe un compromiso de asistencia técnica y ayuda en especie. Dentro del contexto político más reciente, la vicepresidenta de Estados Unidos confirmó la creación de una fuerza de tarea anticorrupción regional que aparentemente contará con el respaldo de los departamentos de Estado, de Justicia y Tesoro y que apoyará a los fiscales de Centroamérica. La intención de dicha iniciativa, según declaraciones versadas, tendría como propósito apoyar a los fiscales guatemaltecos para seguir las denominadas rutas de dinero. Dentro de dichas declaraciones se menciona la importancia de generarles a los empresarios que quieren invertir en el país un clima de confianza donde sepan que sus recursos llegarán a los destinos deseados. Algunas de las dependencias que se han conformado y fortalecido con ocasión a los compromisos asumidos por Guatemala ya mencionado son la Fiscalía contra la Corrupción, creada en el año 1999 en atención a la necesidad de la persecución de conductas delictivas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo y cuyas funciones fueron posteriormente delimitadas en el año 2015, incluyendo en su competencia los cohechos pasivos y activos, el cohecho activo transnacional, peculados, fraudes, entre otros. Luego tenemos la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, que nace en el año 2006 del Acuerdo Convenio de Cooperación Bilateral suscrito con la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala CICIG y que mediante acuerdo específico el 2008, modificado en el 2011, emitido por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, se le da plena operatividad. Asimismo, tenemos la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, la FCDT, que inició en funciones principios del año 2020, a cargo de conocer ciertos tipos delictivos con alcance internacional, como extorsiones, trata de blancas, pero también corrupción. Mediante un acuerdo de octubre del año pasado, bajo la jerarquía de esta fiscalía, se ponen la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas a la narcoactividad y o lavado de dinero u otros activos y delitos contra el orden tributario, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional, entre otras. Y por último, tenemos la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos creada en el año 2002, la cual nace con el propósito de fortalecer la aplicación de la denominada Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos. Como parte de los esfuerzos emprendidos, ciertas instancias de gobierno suscribieron entre sí algunos entendimientos. A finales del año 2019, el organismo judicial, la Contraloría General de Cuentas de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, la SAT, la Asociación Nacional de Municipalidades y el propio Ministerio Público
suscribieron un convenio de cooperación para la buena gobernanza, con el propósito de propiciar la cultura transparencia, de rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad. A principios del año 2020, con ocasión al inicio de la administración de Yamatei, el Ministerio Público y el presidente de la República suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional anticorrupción con la participación de la Contraloría General de Cuentas, la SAT, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Bancos. Más adelante, a mediados del 2020, se procede a la creación de una Secretaría Anticorrupción en el Ministerio Público, con ocasión a los compromisos antes señalados y apoyo de cooperación técnico y asistencia que han derivado de ciertos acuerdos de colaboración suscritos por Guatemala. Esta secretaría se le otorgan competencias para trabajar de cerca con la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía de Asuntos Internos, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos y la Fiscalía de Extinción de Dominio. Dentro del contexto de todo lo dicho, los cuerpos legislativos guatemaltecos de mayor relevancia y aplicación que responden a los compromisos internacionales mencionados son la Ley contra la Corrupción, Decreto 31/2012, que modificó varios delitos contemplados en el Código Penal en torno a las actividades relacionadas a la corrupción. 2. La ya citada Ley contra el lavado de dinero u otros activos, Decreto 67/2001. 3. Ley contra la delincuencia organizada, Decreto 21/2006 y la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55/2010. Dentro del ámbito privado, han surgido asimismo iniciativas que recalcan la importancia de la observación de medidas de cumplimiento de anticorrupción y buena gobernanza. En tal sentido, resulta de relevancia el trabajo de la Cámara Internacional de Comercio, el ICC, por sus siglas en inglés, con sede en París, que ha hecho a lo largo de los años y décadas en torno al tema de la mitigación de la corrupción. La ICC o ICC es una organización privada que reúne a millones de empresas alrededor del mundo para el desarrollo de temas en común para el correcto desempeño de actividades comerciales. La ICC preparó desde el año 79 reglas anticorrupción revisadas en el año 96, 2005 y 2011. Tal y como lo establece dicha institución, dichas reglas tienen el propósito de fungir como un método de autorregulación para las empresas, bajo la luz de las leyes nacionales aplicables y los instrumentos legales internacionales como los que hemos ya dicho. La ICC ha elaborado textos de la llamada cláusula anticorrupción para ser incluido en las contrataciones, así como la elaboración de manuales modelos anticorrupción. En Guatemala, la ICC, representada por la Cámara de Industria y como extensión del trabajo de Comisión Anticorrupción, a través de su Comisión Nacional, ha desarrollado el denominado Programa Guateíntegra. Dentro del contexto de dicha iniciativa se han hecho declaraciones sobre la nocividad de la corrupción en el ámbito social, político, incluyendo el electoral y comercial, así como programas de educación temprana sobre el tema, capacitación y cooperación con instancias gubernamentales. Recientemente, se busca certificar a las empresas en transparencia con base a la existencia de programas de cumplimiento. En el seno de la Cámara Americana de Comercio, AmCham, el Comité de Responsabilidad Social Empresarial ha acogido el tema con seriedad y ha integrado como objetivo del mismo la concientización y la promoción de programas de cumplimiento en torno a buenas prácticas de gobernanza para generar prácticas que eviten la corrupción y el pleno cumplimiento de políticas antilavado. En atención a ello, el tema a discutir de hoy es de suma importancia dentro del contexto guatemalteco. No constituye un tema novedoso, sino un tema que cada vez es más desarrollado entre actores públicos y privados. Dentro del contexto de nuestra relación con Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante, resulta imperativo entender los esfuerzos y las acciones que se emprenden desde dicho país para contrarrestar la corrupción e imponer sanciones a personas con quienes en un momento dado una empresa o persona puede mantener relaciones comerciales de forma directa. La regulación antilavado y anticorrupción forma parte inexorable del ambiente que rodea los negocios y que cada empresario inversionista necesita conocer. En la actualidad, un programa de cumplimiento con fines de evitar ilegalidades por colaboradores o personas relacionadas no es opción, sino una obligación que debe ser atendida con prontitud y seriedad que merece. Habiendo dicho eso, le doy la cordial bienvenida al doctor Coronado, quien nos puede exponer un poco sobre, digamos, estas acciones que menciono, que emergen desde los Estados Unidos y que como guatemaltecos nos interesa de sobremanera, sobre todo dentro del contexto de la regulación que acabo de explicar, porque no entenderlo sería bastante peligroso
y por ello pues dejo en la palabra al doctor Coronado para que pueda dar una exposición breve y así poder adentrarnos un poco más en la materia desde el punto de vista americano. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Pues quisiéramos darle la bienvenida precisamente a Javier. El licenciado Javier Coronado es abogado para la práctica en Estados Unidos y Colombia con certificaciones de la ACAMS en antilavado de dinero y sanciones económicas globales y estudios de posgrado en Estados Unidos y en España en litigios de cuello o guante blanco, gestión de riesgo, compliance, fraude y blanqueo de capitales. Asesora y representa a individuos y empresas de América Latina y los Estados Unidos en asuntos de derecho penal, fraude, sanciones OFAC, corrupción local e internacional, evasión fiscal y legislación contra el lavado de dinero. Así que bienvenido, Javier, el piso es suyo. Gracias, Carolina, y me uno al agradecimiento a AmCham por la organización, por la invitación y por el espacio, al igual que a nuestro socio, el doctor Soto. Muy brevemente y pues simplemente para resaltar la importancia de la conversación que vamos a pasar a tener con nuestros destacados panelistas, con Michael y con Marta. Y pues para explicar por qué tener esta conversación en este momento, a pesar de que, como lo decía el doctor Soto, no se trata de un tema novedoso bajo las regulaciones y normatividad local de Guatemala. Ocurre que en los últimos 6 meses hemos visto un incremento en la atención de los Estados Unidos frente a los fenómenos de corrupción y lavado de dinero en Centroamérica. Y para ilustrar eso, ustedes ven en pantalla algunos eventos que han pasado en los últimos 6 meses, donde se ve ese incremento en las acciones encaminadas a atacar esos fenómenos delictivos. Es así como en diciembre de 2020 y entrando en vigencia este año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la United States Northern Triangle Enhanced Engagement Act, que vendría traduciendo algo así como una ley de compromiso extendido o ampliado de Estados Unidos frente al Triángulo del Norte. En esta ley, el Congreso aprobó una apropiación presupuestal de cerca de 570 millones de dólares para invertir en programas de inversión en Honduras, El Salvador y Guatemala, pero lo hizo de la mano con la exigencia de que el gobierno, a través del Departamento de Estado, le presentara una serie de informes y documentos sobre la situación en la región. Y entre lo que le solicitó el Congreso al Departamento de Estado está un reporte acerca de las actividades, o mejor, las investigaciones por corrupción y lavado de dinero en la región y los posibles partícipes de esas actividades en la región. Esto ha llevado a lo que comúnmente o coloquialmente se le conoce como la lista Engel, llevando el nombre del congresista demócrata que estuvo hasta el periodo anterior y que promovió la ley. La tan esperada y anunciada lista Engel debe estar próxima a salir, atendiendo el plazo que le puso el Congreso al Departamento de Estado de presentar este reporte de 6 meses. En ella, lo que el Congreso le solicitó al gobierno fue hacer un listado de posibles implicados en actividades de corrupción y lavado de dinero en la región. Adicionalmente, en esta ley de compromiso ampliado de los Estados Unidos con el Triángulo Norte, el Congreso le dio autoridad adicional al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado para imponer sanciones económicas y o migratorias en contra de personas que han participado en hechos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales en la región, a personas que el gobierno tenga información acerca de su participación en fenómenos de soborno, extorsión o en la facilitación o transferencia de activos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante el lavado de dinero. Por la manera en que está estructurada la ley, es posible que las personas de esa lista Engel, que será publicada próximamente, pues sean sujetas a estas sanciones.
Posteriormente, el 26 de abril de 2021, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, anunció sanciones en contra de dos personas en Guatemala, un ex jefe de gabinete y un diputado electo por supuestamente estar involucrados en hechos de corrupción, particularmente en actos de soborno y de influencia indebida de un proceso de selección judicial en Guatemala. Y lo hizo bajo la ley Magnitsky Global de 2016, implementada a partir de 2017, que cada vez ha sido más utilizada por el gobierno y que le da autoridad a OFAC de incluir en la lista de nacionales especialmente designados a personas que hayan participado, según la información del gobierno de Estados Unidos, en actos de corrupción o de violaciones o abusos de derechos humanos. Una vez incluida en esa lista, los activos de esas personas bajo la jurisdicción de Estados Unidos son bloqueados y a las personas de Estados Unidos les queda prohibido participar de cualquier transacción con esas personas. El 27 de abril de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció lo que denominó la Operación Sentinel, un conjunto de esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por enfocarse en coartar los recursos financieros, logísticos del crimen transnacional en la región del Triángulo del Norte y México, lo que se traduce en un mayor número de agentes encaminados a revisar pues, el posible apoyo financiero y de cualquier otro orden frente a las actividades de grupos al margen de la ley en esa región. El 3 de junio de 2021, el presidente Biden publicó un memorando anunciando como política de su administración darle énfasis a la lucha contra la corrupción transnacional y solicitándole a las agencias del gobierno norteamericano reenfocar sus recursos humanos y financieros hacia la persecución del lavado de dinero y la corrupción a nivel internacional, anunciando un incremento de las acciones civiles, penales y bajo la ley Magnitsky global, al igual que mayores esfuerzos para la cooperación internacional en la persecución de estos delitos. El 7 de junio de 2021, la vicepresidenta Harris, luego de una conversación con el presidente de Guatemala, hizo una serie de anuncios para la cooperación con este país, y dentro de esos anuncios se refirió a la creación de un grupo especial para la persecución de la corrupción internacional en el país y la región, liderado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, incrementando la presencia de agentes y fiscales para trabajar en casos que involucran a Guatemala, El Salvador, Honduras, y en la inversión en capacitación y cooperación con sus contrapartes en cada uno de estos países. Posterior al anuncio de la presidenta Harris, el mismo 7 de junio de 2021, el fiscal general de Estados Unidos, el fiscal Garland, también hizo anuncio de la creación de un grupo especial que denominó como el Grupo Especial de Tarea Alfa, integrado por agentes del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para enfocarse en investigaciones en México y el Triángulo del Norte y para brindar mayor cooperación y capacitación en la región. Entonces, como ven ustedes, con estos 6 ejemplos de acciones recientes del gobierno de Estados Unidos, parece haber en este momento un incremento en el interés de Estados Unidos en la persecución de actividades de corrupción y lavado de dinero en Guatemala y en la región, a pesar de que no es un fenómeno nuevo, como lo indicó el doctor Soto en su intervención. Y de ahí la importancia de tener la conversación de hoy con pues, nuestros ilustres panelistas, con Michael Díaz, socio gerente global de la firma Díaz Royce, y con Marta Colomar García, también socia directora de nuestra firma. Entiendo, Carolina, pues tienes ahí el espacio. Gracias. Gracias, Javier. Y entonces, como mencionamos, continuando con nuestra agenda, entramos pues,
a lo más interesante de la mañana, que es este panel. Muchísimas gracias a Juan Sebastián y Javier por esta introducción. En el panel va a estar siendo moderado por Juan Sebastián y va a estar participando, como bien se mencionó, el licenciado Michael Díaz Jr., quien es ex fiscal de la Florida, certificado por la Barra de Abogados de la Florida en litigios internacionales y arbitraje. Michael es un abogado y consultor con 35 años de experiencia asesorando clientes en casos civiles, arbitrales y penales complejos a nivel mundial. Tiene una amplia experiencia en asuntos de investigación y cumplimiento que involucran fraude, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello o guante blanco. Ha manejado numerosos litigios y arbitrajes altamente publicitados en América Latina, asuntos de OFAC, la ley Magnitsky y casos de presunto lavado de dinero y corrupción internacional. Como fiscal, investigó y procesó con éxito casos notables de corrupción y lavado de dinero en la Florida. Asimismo, nos acompaña la licenciada Marta Colomar García, quien es miembro del Colegio de Abogados de la Florida, Nueva York y el Distrito de Colombia y de Barcelona, España. Es especialista certificada en antilavado de dinero, representa corporaciones multinacionales, gobiernos e individuos en casos de cuello o guante blanco, lavado de dinero, corrupción internacional, sanciones OFAC, fraudes financieros, recuperación de activos y en litigios y arbitrajes transfronterizos. También tiene una profunda experiencia en transacciones comerciales internacionales, asuntos de cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo. Y, por supuesto, el licenciado Javier Coronado Díaz, a quien ya tuvimos la dicha de poderle escuchar y a quienes ya les comenté brevemente su hoja de vida. Así que bienvenidos a nuestros panelistas y por favor, Juan Sebastián, le dejo el piso. Gracias, Carolina. He preparado una serie de preguntas que creo que nos va a ayudar a enriquecer la plática porque esta es una plática bastante expansiva que en donde tocamos no solo temas de corrupción, sino lavado. Y estas preguntas están orientadas a lo que nosotros hemos considerado que son las preguntas más reiteradas. Sin embargo, me parece que el público, luego de que estas preguntas sean repasadas, puede también interactuar, plantear sus preguntas y con ello hacer una plática de lo más nutrido e interactiva posible. La primera pregunta que tengo para Marta o Michael, por favor, ustedes quedan en la libertad, ¿quién toma, digamos, el mando en esta respuesta? Es que, ¿qué consecuencias tienen las acciones de Estados Unidos contra la corrupción y el lavado de dinero para las empresas en Guatemala? Marta, Michael. Michael, te voy a dejar que empieces tú. Consecuencias. Ok. Antes de contestar la pregunta, déjame hacer un paréntesis. Toda esta legislación, todos estos tipos de herramientas, siempre lo ha tenido los Estados Unidos, siempre lo ha tenido el Departamento de Justicia, siempre lo ha tenido OFAC. Esto no es nada nuevo que está proponiendo el presidente Biden. Lo que es nuevo es que por fin van a hacer cumplir o enforzar estas leyes usando estas herramientas contra el lavado de dinero y contra la corrupción. Las sanciones de OFAC tienen muchísimas consecuencias. Primero te revocan las visas, no puedes viajar a los Estados Unidos. Te congelan los activos dentro de los Estados Unidos. Y esas visas también las pueden revocar a tu familia. Te van a bloquear de la economía de los Estados Unidos. Y tú dices, bueno, está bien, perfecto. Yo me quedo en Guatemala, eso no me va a afectar a mí. El problema es que muchos empresarios tienen cuentas también fuera de los Estados Unidos, incluyendo bancos extranjeros. Y esos bancos tienen cuentas corresponsales y relaciones corresponsales con bancos dentro de los Estados Unidos, específicamente si las cuentas son en dólares. Por lo tanto, se van a bloquear también esas cuentas fuera de los Estados Unidos. Independiente de esas sanciones, congelar los activos, bloquear los activos, no poder viajar tu familia, tu persona a los Estados Unidos
bloquearte de la economía y tener ese efecto en sentido global, las consecuencias pueden ser también penales. Si después de ser sancionado, uno intenta de violar esas sanciones, se convierte el caso penal. Y ya el caso va a ser administrado por el Departamento de Justicia como un caso penal y no como sanciones con OFAC. Espero que te contesté la pregunta. Marta, ¿quieres agregar algo más? Sí, Gracias, me gustaría Michael. añadir algo. Como bien dice Michael, esas son las consecuencias desde el punto de vista de la ejecución de la sanción. Había una sanción, ya se ha implementado, estas son las consecuencias. Desde el punto previo del análisis de, bueno, ¿cuáles son las sanciones o los regímenes sancionadores que me aplican a mí? La consecuencia para las empresas guatemaltecas es que todo el mundo debe estar pendiente de cuáles son las sanciones, las políticas de sanciones, las políticas de sanciones económicas de Estados Unidos. Con esto quiero decir que todas las empresas guatemaltecas deberían tener un programa de cumplimiento para evitar precisamente estas consecuencias de las que ha hablado Michael. Un oficial de cumplimiento, entrenar a su equipo, a los miembros de su empresa, a sus accionistas, sus directores, sus trabajadores, para evitar que este tipo de consecuencias lleguen a los términos que ha descrito Michael. Gracias, Marta. Entonces, de lo que entiendo, no hay una discriminación, o sea, cualquier tipo de empresa, porque a veces hay, digamos, un formato jurídico de empresas anónimas, sociedades anónimas, responsabilidad limitada. ¿Verdad? La pregunta es, ¿esto afecta a cualquier tipo de empresas y afectan por igual? O sea, o existe alguna distinción de las regulaciones en torno a las empresas o personas individuales? No A ver, existe, Marta. no existe ninguna diferencia, no existe ninguna limitación. A todas las empresas aplica por igual. Da igual el tipo de empresa que seas, si eres grande, si eres pequeña, si eres el único socio, si tienes 20.000 socios, no importa. Lo que las sanciones miran es la operación que la empresa está realizando. Es decir, da igual que la empresa A sea una empresa de 500.000 trabajadores y haya cometido una sanción, haya cometido una violación de una sanción. No importa el tipo de empresa, todas las empresas se les aplica por igual. Michael, en torno a lo que dice Marta en cuanto a la aplicación general en empresas, a veces hay dudas porque, bueno, una transnacional sabemos que tiene distintas sucursales y de alguna manera hay contacto o puede tener contacto más directo con los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cuidado que deben tener las empresas que solo tienen su sede en Guatemala, que solo hacen negocios en Guatemala? ¿Cómo es ese alcance federal de los Estados Unidos para determinar si una empresa local debe observar este tipo de sanciones? ¿Cuál es tu opinión? Vale. Las sanciones, en contraste a la ley de prácticas corruptas, el FCPA, no necesita tener ningún tipo de nexus con los Estados Unidos. OFAC y las sanciones están hechas por los Estados Unidos para proteger sus intereses políticos y sus intereses de seguridad nacional del país. Eso es el objetivo de las sanciones. No es para castigar, en contraste al caso del FCPA. Sancionar es, usted estás en unas prácticas que consideramos que está afectando los intereses de nuestro país, los Estados Unidos, y por lo tanto te vamos a sancionar. Y no importa que tú eres extranjero, no importa que tu negocio sea solamente en Guatemala. Algo que tú estás haciendo en Guatemala está afectando los intereses de los Estados Unidos. Y por eso tú ves que OFAC sanciona a Cuba, Corea del Norte, y hay programas dirigidos a países, no solamente a personas, pero a países que afectan los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier empresario en Guatemala tiene que estar seguro que cuando está haciendo negocios multinacionales o internacionales no
no puede tener relación con una persona, entidad o gobierno sancionado por OFAC. De lo contrario, vas a ser sancionado y o juzgado penalmente por el Departamento de Justicia por haber violado las sanciones que se llama sanctions busting. Muy interesante, Michael. Seguramente entonces, con base a lo que tú dices, las empresas deben de tener un sumo cuidado en torno a quién son sus proveedores de materia prima o a quién una empresa en un momento dado exporta sus productos, ¿verdad? Porque a veces en el esquema, digamos, comercial pueden haber terceras personas, ¿verdad? Que compran productos y luego los venden a mercados y países que pueden estar sancionados o personas o compradores que están sancionados. Entonces, supondría, Michael, que el nivel de debido diligenciamiento dentro del contexto de lavado y corrupción es sumamente importante extenderlo a esos actores comerciales que rodean a las empresas, ¿correcto? Así es, así es. No sé si Javi quiere agregar un punto más, porque hay muchas empresas en Latinoamérica que hacen negocio con Cuba, por ejemplo, y pueden causarle problemas en términos de sanciones por violar las sanciones, las regulaciones contra las sanciones contra Cuba. Gracias, Michael. Doctor Coronado, no sé si usted quiere agregar algo sobre esa discusión previo porque tengo una duda que plantearte en relación al tema de las investigaciones. ¿Cuál es la duda? Y le contesto ambas preguntas. A todos pájaros de... Gracias, doctor. Todo esto nos trae como, digamos, bueno, conocemos que hay sanciones, conocemos que hay personas con quien tenemos que, pues, o países, territorios con quien tenemos, el empresario tiene que tener cuidado, pero la gran pregunta es cómo se lleva a cabo esa investigación por parte de los Estados Unidos, porque luego, pues no entendemos el alcance investigativo. En mi introducción hablé sobre ciertos convenios bilaterales que facultan a los agentes federales venir al país y hacer investigaciones. Pero me gustaría, doctor Coronado, que usted pueda indicar al público un poco sobre esa labor investigativa y qué implica y cuáles son las agencias federales que comúnmente están involucradas. Sí. Y para allá iba la observación frente a lo que decía Michael. A ver, hay un número de instrumentos legales que le generan unos riesgos a las empresas extranjeras. Sí, está el FCPA, está el Money Laundering Control Act y están las sanciones OFAC. Y dentro de las sanciones OFAC, además, hay un universo de distintos tipos de sanciones, sanciones contra personas, sanciones contra países, digamos, desde el punto de vista comprensivo, unas sanciones específicas o selectivas. Y lo que decía Michael, esos riesgos legales no son nuevos. Lo que sí puede ser nuevo es, pues primero, lo que decía Michael y Marta en el sentido de ahora hay una intención de hacer cumplir y de materializar estos riesgos, metiéndole recurso humano, agentes y entendiendo que esto además ya no es solo un trabajo del FBI, sino de las otras agencias e incluso pues cada día más pues con más participación de esas otras agencias, del Departamento de Estado, entre otras. Pero yo creo que en el año 2020 sí hubo un cambio, un nuevo instrumento que le dio nuevas armas al gobierno de Estados Unidos para estas investigaciones, y es la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020. Esa ley hizo 2 o 3 cosas que van a llevar a que estos riesgos que ya estaban, pues incrementen en la posibilidad de que se materialicen, es decir, de que el gobierno de Estados Unidos se dé cuenta de pues posibles actividades ilegales. Primero, esa ley amplió el poder de las agencias del gobierno de Estados Unidos de conseguir información. Tradicionalmente, lo que tenía que hacer una agencia de Estados Unidos para conseguir información sobre una operación sospechosa era lo que decía usted,
doctor Soto, y es hacer uso de los convenios de cooperación bilateral, multilateral o diplomáticos. O lo máximo que podía hacer un agente era conseguir información relacionada con las cuentas de corresponsalía. Bajo la ley contra el lavado de dinero 2020, las agencias del gobierno de Estados Unidos pueden solicitar información sobre cualquier cuenta exterior de cualquier persona, siempre que ese banco tenga una cuenta de corresponsalía en Estados Unidos. Pero ojo, ya no es solo información sobre las actividades de esa cuenta de corresponsalía, es información sobre cualquier operación del banco extranjero en cualquier lugar del mundo. Eso es una cosa. Lo segundo es, bajo esa ley, un gran número de empresas van a tener que presentar ahora anualmente y cada vez que haya un cambio en su conformación, la información a FinCEN sobre quiénes son sus beneficiarios finales. Entonces, muchas veces el empresario extranjero pues, se sentía atraído de tener inversiones en Estados Unidos por, digamos, las estructuras corporativas le permitían no revelar pues, quién estaba detrás. Ahora es una obligación y eso significa para las agencias federales tener más información sobre todo el mundo y todas las empresas a nivel internacional. Y tercero, bajo esa ley, los programas de cumplimiento ya no solo se miden por un enfoque de ser pues razonables, un enfoque de riesgo, sino por un enfoque de resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno de Estados Unidos a las empresas y a las instituciones financieras a nivel mundial no solo las va a medir porque tengan un programa de cumplimiento pues razonable, conforme a sus riesgos, sino porque sus reportes de actividad sospechosa den información buena, útil para las investigaciones. Entonces eso va a hacer que los reportes de actividad sospechosa de los bancos a nivel mundial tengan mucha más información y los bancos además estén más preocupados por dar información a las agencias federales, especialmente sobre los asuntos en los que hay un interés. Y con todas estas pronunciamientos, políticas acerca de Centroamérica, pues lo que se ve es que va a haber un interés en que haya reportes de actividad sospechosa sobre operaciones en esa región. Entonces, hay unas nuevas herramientas para que el gobierno de Estados Unidos impulse sus investigaciones. Y no sé si ahí, pues Michael y Marta, con pues, su experiencia, pues tengan algún comentario adicional sobre cómo se recauda esta información. Es interesante y es cierto lo que dice Javi sobre la ley la nueva ley del lavado de dinero de 2020, pero hay algo que tenemos que señalar. Sí, las autoridades tienen derecho de solicitar información de cuentas extranjeras, pero ahora, ¿qué sucede si a donde está localizada esa cuenta o reside esa cuenta fuera de los Estados Unidos? Las leyes locales, ese banco prohíbe entregarles información a las autoridades norteamericanas. Y eso se tiene que litigar, porque si la ley de secreto bancario de una isla o de un país fiscal no permite a las autoridades norteamericanas acceder a esa información bancaria, el cliente va a tener que litigar eso aquí en los Estados Unidos y hay precedente para eso en los Estados Unidos que previene. Entonces, esa ley de 2020 que es nueva, se tiene que ventilar en los tribunales para ver, y eso va a llegar hasta la Corte Suprema para ver si las autoridades de los Estados Unidos sí tienen ese derecho o no. Gracias, Michael. Definitivamente, con base a lo que se ha dicho, es importante prestarle mucha atención al nivel investigativo porque son varias agencias federales que entran en juego, donde cada agencia puede compartir información y por ende me parece que todo de alguna manera queda amarrado porque de pronto, no sé, el IRS puede tener información para temas, digamos, de tributación, pero en los acuerdos digamos, de cooperación, de entrega de información, el IRS en un momento dado puede brindar información al Departamento de Tesoro o al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia. ¿Me podrían como expandir un poco más sobre esa interacción entre las agencias federales? Porque
Luego existe esa teoría de que uno cree, no, bueno, esto es propio de la competencia de la DEA, esto es propio del FBI. ¿Cómo interactúan las agencias y cómo se comparten información? Porque creo que incluso a nivel tributario oímos del FATCA, oímos de toda digamos, estos mecanismos de contribución de información de los bancos. ¿Cómo interactúan esas agencias federales en los Estados Unidos para entendimiento del público? Hay una base central que todas las diferentes agencias del Departamento de Justicia tienen acceso. ¿Ok? Eso no significa para sancionar a alguien de Guatemala que van a necesariamente accesar esa base de datos para determinar si la persona o empresa, etcétera, oficial esté en ese sistema de datos. Para sancionar, la realidad es, para sancionar, el OFAC puede recibir información de cualquier persona que no sea un agente, que no sea un oficial de los Estados Unidos. Puede ser tu competidor en Guatemala. Puede ser de una persona cualquiera, del público. Y con eso te pueden abrir una investigación en OFAC. OFAC va a sancionar por lo que ellos consideran que son actividades que una persona jurídica o natural o oficial está haciendo que lo considera un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para también avanzar la política de los Estados Unidos. No es un juzgamiento penal donde tú tienes la habilidad de intervenir antes que te sancionen. Tú puedes acudir a OFAC, por ejemplo, en este momento, para averiguar si algún oficial o algún empresario o algún ciudadano guatemalteco está bajo el radar de OFAC para sanciones. No van a compartir esa información. OFAC tiene el derecho de recopilar información del mundo, oficial, público, lo que sea. Y ellos determinan si te van a sancionar o no. Diferente al sistema o el Departamento de Justicia y la ley, el FCPA y los casos penales, ¿ok? Donde tienes la habilidad de intervenir y prevenir que te vayan a acusar penalmente. Creo que no sé si te contesté la pregunta o no, Juan Sebastián. Sí, gracias, Michael. Solo me queda una duda, ¿cómo queda integrado OFAC? Es decir, ¿es un comité, es una comisión? ¿Quiénes integran OFAC para entendimiento, digamos, de cómo funciona a lo interno? OFAC le pertenece al Departamento de Tesoro. OFAC es una agencia de inteligencia. OFAC tiene el derecho de solicitarle al Departamento de Justicia, Departamento del Estado, a las diferentes agencias, FBI, la DEA, Homeland Security, etcétera, etcétera, información, pero OFAC no está obligado a compartir esa información con las diferentes agencias, FBI, DEA, Homeland Security, IRS, etcétera. Mucho de ¿qué es lo que hace OFAC? Ellos realmente tienen un grupo de muchachos recién graduados de college, de 25 años, 26 años, y todo el día están en Google buscando información sobre personas jurídicas, personas naturales, oficiales, para ver si hay algo negativo sobre esa persona. Y van recopilando esa información. Y con información deciden si van a sancionar. No con prueba o evidencia, con información, a contraste al Departamento de Justicia, que tiene que juzgar en base de pruebas. Muy interesante, gracias, Michael. En relación a las consecuencias legales, Marta, ¿cuáles son? O sea, Michael había mencionado un poco sobre el tema de la visa, el tema, digamos, de estar en un listado, pero ¿cuáles son esas consecuencias legales que se pueden esperar para una empresa que ha sido investigada por OFAC y pues determinan mediante el procedimiento y recopilación que ha mencionado Michael? ¿Cuál es ese proceso de sanción y cuáles son esas sanciones y cómo y qué se puede hacer para poder levantarlas o no? Porque
Yo supongo que en muchos casos hay mucha expansión, son muy expansivas, entonces como que hay que cuidar. ¿Me puedes explicar un poco sobre el proceso de sancionatorio? Claro que sí. Como ha dicho Michael antes, una vez OFAC determina que ha habido una empresa que ha violado sanciones, ya sea porque ha hecho una operación con un país sancionado, porque ha hecho una operación con una empresa sancionada, lo que sea, OFAC determina que ha habido una violación, o incluso algunas empresas también divulgan voluntariamente el hecho de que se han dado cuenta que por un error interno, un error de cumplimiento, han cometido una sanción sin querer. Muchas empresas determinan que es mejor divulgarlo y publicarlo a OFAC directamente que esperarse a que OFAC lo encuentre, porque la sanción puede ser mucho mayor. Esas sanciones van desde económicas, o sea, multas económicas que pueden ir desde los miles de dólares hasta los millones de dólares, dependiendo de la cantidad de la operación que se haya realizado o cuántas veces se ha realizado esa misma operación violatoria de una sanción. Puede ir desde retiro de visas, como dijo Michael, hasta señalamiento público de los accionistas, socios, directores de las empresas. Es decir, el abanico sancionatorio es bastante grande. Lo que es interesante en el tema de las sanciones y las consecuencias legales es qué se puede hacer para mitigar esas consecuencias una vez se ha hecho la violación. Una cosa podría ser la publicación voluntaria, escribir una carta a OFAC, decirle, mira, hemos tenido esto ha pasado por esta razón, lo hemos descubierto, esto es lo que te queremos decir, estas son las cantidades, estas son las partes, así es como ocurrió, estamos dispuestos a entregarte toda la información, colaborar. Esa es una manera de mitigar. Otra manera de mitigar es haber tenido un programa de cumplimiento, no suficiente, como dijo antes Javi, que sea razonable, que sea así, tengo mi tecnología en mi computadora, me dice, me sale un red flag, una bandera, ¿no? Una alerta cuando voy a hacer una operación con alguien, entonces no la hago, eso ya no es suficiente. Ahora ya hay que investigar quién es el beneficiario último, quiénes son los accionistas, enfocado hacia los resultados. Si tú tienes ese programa como empresa y ha habido un pequeño glitch, un pequeño error ahí que ha hecho que cometieras una violación de una sanción, eso se puede utilizar como argumento para mitigar esa sanción económica o la que vayan a poner OFAC. Así que sí, el abanico es muy grande, pero hay maneras de mitigar esas consecuencias legales. Gracias, Marta. Pues sí, definitivamente un programa de cumplimiento, de lo que entiendo, es sumamente importante para minimizar el impacto penal incluso. Y pues si existe un glitch, me imagino que es algo solventable y que puede ser propio de una sanción más administrativa, pero no en tanto en el ámbito penal. ¿Me puedes mencionar o a grandes rasgos, porque las empresas luego, pues inexorablemente, sin estar involucrados con un territorio sancionado ni que hay un interés, necesitan llevar a cabo una operación de forma indirecta o en algún caso directo? ¿Existe un tipo de licenciamiento o autorización que se puede buscar en OFAC para de alguna manera, usando el canal que tú dices de informar, pero en este caso no sería informar algo malo, sino, digamos, informar que hay una actividad que de pronto pues requiera un tipo de autorización? ¿Es posible, Marta, lograrlo? Sí, correcto. Existe un régimen de licencias generales, licencias específicas de OFAC que se pueden solicitar, que OFAC te otorga para que realices la operación. Las licencias específicas son cuando tú las solicitas para una operación concreta. Entonces tú le escribes una carta a OFAC, haces tu solicitud, le explicas, mira, esta es la operación que quiero hacer, estas son las razones, estas son las personas involucradas, esta es la cantidad, le describes absolutamente todo. Entonces OFAC te va a decir si te puede dar una licencia específica o no, dependiendo de la operación. Las licencias generales son licencias que se publican una vez se publica la orden ejecutiva que determina cuál es el régimen de la sanción. También publican licencias. Dicen, bueno, todas las operaciones relativas, por ejemplo, con Venezuela, se hizo, por ejemplo, en esta serie de bonos se pueden hacer operaciones. Con estas personas se pueden hacer operaciones. Si es relativo a medicina, se pueden hacer operaciones. Esas son licencias generales.
OFAC también tiene la posibilidad de responder a consultas. Si uno no está seguro de que le puedes recomendar a tu cliente, bueno, mi cliente quiere hacer esta operación, no estoy seguro porque existe un régimen sancionatorio, se le puede mandar una consulta a OFAC y OFAC te contesta, te dice no necesitas licencia específica porque ya existe una licencia general. Definitivamente me parece que habría que capacitar al oficial de cumplimiento en todo esto porque pues para poder ventilar una duda hay que conocer antes el tema regulatorio y saber cuándo hay que plantear la duda y cuándo no. Me parecería que el peor escenario es no saber nada, no conocer nada, no solicitar nada y por ende seguir haciendo negocios. Definitivamente de lo que yo puedo recabar acá es la necesidad de un programa de cumplimiento, pero también capacitación de las personas para que puedan saber cuándo se requiere hacer una consulta y cuándo no. Doctor Coronado, usted me podría o quisiera desarrollar un poco más sobre estas medidas preventivas. Usted está en Colombia, tiene una visión también más latinoamericana, porque de pronto pensamos que, bueno, los Estados Unidos tiene una visión distinta, Latinoamérica es otra. ¿Cuál es su opinión y sugerencia para tropicalizar, digamos, este tipo de medidas preventivas y con ello estar en buenos términos como decimos, con el norte? Me gusta ese término, tropicalizar. No, y digamos, partiendo de las experiencias pues prácticas, digamos, yo creo que la idea de la importancia del cumplimiento está, donde a veces hay unos mitos quizás sobre estos temas de cumplimiento. Lo primero es programas de cumplimiento, digamos, estándar, que le sirven a todo el mundo y que funcionan igual para todo el mundo, sin importar pues, quiénes son los clientes, los servicios, los productos y las jurisdicciones en las que operan las empresas, ¿sí? Y donde además se piensa que un programa de cumplimiento es un manual de cumplimiento, ¿no? Y que hay una especie de templates que se pueden descargar de pronto de algún lado y que le son aplicables a todas las empresas. Pero la realidad es que eso no funciona así y en el momento de enfrentar una investigación local o internacional en Estados Unidos, pues esos programas de cumplimiento de papel, pues así se ven como programas de cumplimiento de papel que no van a servir mucho pues, para prevenir sanciones o consecuencias legales. ¿Sí? Los programas de cumplimiento tienen que ser ajustados a cada una de las empresas, producto de un análisis de los riesgos que tiene cada una de esas empresas desde el punto de vista de corrupción, de lavado de dinero, de sanciones económicas, luego de una revisión de sus clientes, sus servicios, sus productos, las jurisdicciones en las que opera, entre otros factores. Y el programa de cumplimiento no es solo el manual, ¿sí? El manual es un componente donde tienen que estar pues, las políticas, procedimientos y controles específicos para mitigar los riesgos de cada una de las empresas. Pero eso es solo una parte y a veces hay partes igual o más importantes, incluyendo el tema de actualización constante de esos programas, incluyendo el tema de entrenamiento y capacitación de las personas que pues, van a participar de esos programas y pues una auditoría periódica de si están funcionando con esos programas. Y ahí a veces también hay unos mitos sobre el programa de cumplimiento. Es un tema del oficial de cumplimiento, ¿no? Cuando la realidad es que hacer efectivo lo que dice ese programa está en manos pues de todas las personas en las organizaciones, ¿sí? Desde la persona que atiende al público, el comercial, hasta los directivos y accionistas. La idea es que conozcan del programa y sepan en qué consiste y cómo funciona y estén debidamente capacitados desde todos los distintos puntos de vista. Que es otro mito. Hablar de un solo programa es difícil, ¿no? Porque los programas de cumplimiento se complementan, pero no necesariamente pues funciona igual en términos de lavado, en términos de sanciones económicas, en términos de corrupción. Y el otro mito
que pues uno ve de este lado del mundo es los programas de cumplimiento son para las grandes empresas, megacorporaciones multinacionales, grandes bancos, y este es un tema de bancos e instituciones financieras. Pero como los riesgos no son solo de bancos e instituciones financieras, sino pues que le aplican a todo tipo de empresas, que era lo que decía Michael y Marta al comienzo del panel, eso no es así. Y ahora, eso no quiere decir que mi programa de cumplimiento como pues comerciante de una empresa familiar, pues tiene que ser igual al programa de cumplimiento del banco multinacional con presencia en miles de países. De ahí también la importancia de lo que decía antes de, incluso para las pequeñas, medianas empresas familiares, pues hay manera de ajustar esos programas de cumplimiento a los riesgos propios de esas organizaciones y a sus recursos. Eso es, digamos, los mitos, quizás desde la perspectiva de la tropicalización, como lo describió el doctor Soto, frente a estos temas del cumplimiento. Gracias. Coronado. Yo creo que, si lo puedo resumir, es un programa de cumplimiento ajustado, específico según la industria, divulgado, conocido por los directores, por los accionistas, con actualizaciones y de pronto, digamos, ajustado a la medida del tamaño de la empresa, ¿verdad? Creo que muchas veces nos asustamos de qué es esto que hay que hacer, nos vamos a volver casi como un banco. Pero digamos que, como tú bien dices, habrá que buscar el ajuste según el modelo y el tamaño del negocio, pero que cumpla esos requisitos mínimos de que sea específico, que sea divulgado, conocido, tal cual también sucede con otro tipo de, digamos, de instrumentos como los códigos de ética, conflicto de interés y otro tipo de, digamos, de instrumentos que tienen las empresas y que supongo que pueden ayudar a contrarrestar cualquier tipo de riesgo de los ya mencionados. Aquí tengo una serie de unas preguntas, me parece, como dije al inicio, que parte, lo que enriquece, digamos, este tipo de discusiones es la retroalimentación o sugerencias o comentarios o opiniones, por favor, que haga el público. Y si me lo permiten, no haré ninguna discriminación, haré las preguntas tal cual, empezando por la que establece Carlos Salazar, ya que son pocas preguntas. Si fueran muchas sí tendría que discriminar, pero creo que estamos a tiempo, digamos, para poder repasarlas. Carlos Salazar nos dice que los programas de cumplimiento tienen un enfoque de mitigación de riesgos. Sin embargo, existe un margen de riesgo residual en que una compañía pudiera contaminarse con recursos económicos provenientes de operaciones de LAFT. ¿Cuál es el factor principal que, según la experiencia de ustedes, le permite a una compañía demostrar ante las autoridades que, a pesar del programa de cumplimiento y todos los esfuerzos, no fue posible evitar la materialización de ese riesgo? Muy fácil, muy fácil. Demostrar que no fue intencional, demostrar que no fue con el conocimiento, que el programa de cumplimiento sí es bueno, que se audita, que es uno de los mejores programas de cumplimiento y que realmente se cumple con el programa de cumplimiento. Así puedes minimizar el riesgo con las autoridades. Gracias, Michael. La siguiente pregunta es: buen día, me llama la atención lo que indica Michael sobre el actuar y proceder de OFAC, en el cual indica que son personas revisando en Google y en función de esa información deciden si sancionar o no. ¿Cómo determinar la veracidad de la fuente? Es muy interesante. Es que la veracidad de ellos, OFAC, recibe información de todo tipo de fuentes y después determina si esa persona, no va a determinar si la información es veraz o no, va a determinar en base a la información si el riesgo que esa persona o entidad o oficial o gobierno ofende los intereses políticos y o seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la decisión. La decisión se toma en base de esa pregunta. Gracias, Michael. Luego tenemos el número de decreto de ley que menciona el doctor Coronado, por favor, del año 2020. Realmente no es un decreto, sino es una ley, ¿sí? La pueden buscar como el AML Act 2020, ¿sí? Money Laundering Act 2020, correcto.
Exacto, exacto, que forma parte, digamos, de la ley de apropiaciones presupuestales del año pasado, pero pues no los enredo con el número de la ley y si lo buscan así, así aparece. Y tiene como un hermanito que es el Corporate Transparency Act también del 2020. ¿Sí? La ley de transparencia corporativa 2020 y ahí pues ustedes pues pueden ver esas nuevas medidas de las que conversamos frente a los temas de beneficiario final, frente a los temas de los reportes de actividad sospechosa y muy importante frente al nuevo poder de las agencias federales para solicitar información. Por supuesto, la invitación de hacer la lectura en contexto pues, con las guías y las regulaciones que pues, este año ha empezado a sacar y seguirá sacando, sobre todo FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos y que en gran medida va a estar encargada de la implementación de esa ley que pues es nueva y seguro también dará mucho de qué hablar en los meses siguientes. Gracias, doctor Coronado. La siguiente y última pregunta. No, se han agregado otras, pero bueno. Buen día. ¿Cómo se puede garantizar que todo el aporte que se está destinando para estas actividades se canalice correctamente y Guatemala pueda tener una mejor gestión? Gracias. Es una pregunta muy amplia. No sé si se habla sobre el aporte guatemalteco o internacional, pero digamos, voy a tomar la respuesta en esto porque me parece que es muy local. Definitivamente el tema de transparencia es la gran duda, o sea, serán las organizaciones como las cámaras y otras organizaciones que existen con el propósito de supervisar la gestión pública quien va a tener esa voz de análisis en torno al uso o no de recursos. Recordemos que también el Ministerio Público tiene una función muy especial y específica en torno a la supervisión y manejo de recursos a través de 3, 4 fiscalías que he mencionado. Entonces, definitivamente, me parece que la auditoría ciudadana, digamos, juega un papel muy importante y también las autoridades de investigación en caso, pues, los mismos recursos de corrupción sean utilizados precisamente para corrupción, ¿verdad? Y eso nos lleva a un círculo vicioso, pero me parece que así debiera de atenderse. Luego, ¿creen necesario o oportuno que la legislación guatemalteca extienda la obligación de programas de cumplimiento a más sectores empresariales que los actuales? Como nuevamente toca el tema guatemalteco, me tomo la libertad de contestar. Me parece que ya con la legislación que tenemos actualmente, actualizaciones del Código Penal en delitos específicos y la vigencia de tratados internacionales sobre temas de corrupción, lavado, debiera ser suficiente para poder de alguna manera adoptar un programa de cumplimiento expansivo y voluntario localmente, pero que de alguna manera prevenga la comisión de delitos, porque Guatemala, igual que en los Estados Unidos, existen delitos de aplicación territorial y que es muy importante que las personas observen su cumplimiento. Y por ende, me parece que es muy útil ciertos esquemas de programas de cumplimiento que incluso mencioné al inicio, que la misma Cámara Internacional de Comercio tiene, que ha elaborado como una buena práctica y que puede ser adoptado de alguna manera transformado o modificado localmente para que pueda servir el propósito. Luego dice... La experiencia, Juan Sebastián, es, sí. y pasó por ejemplo en Colombia, cuando empieza, digamos, a andar estas culturas de programas de cumplimiento, normalmente las empresas y los reguladores empiezan por decir, este es un tema de empresas con cierto número de empleados, empresas de cierto número de operaciones, empresas de cierto sector, esto es un tema de empresas mineras, petroleras, empresas financieras y comercializadoras. Pero con el paso del tiempo, los reguladores y las empresas se van dando cuenta que esas categorías son difíciles de manejar y extendiendo las obligaciones más por encima de esas categorizaciones, un tema de riesgos.
¿no? Y la invitación quizás sería más allá de pues, a quienes le piden y a quienes no le piden en la legislación local tener los programas, pensar en pues, la invitación que hacían Michael y Marta, que este es un tema que puede afectar a cualquier tipo de empresa. Gracias, doctor. Tenemos en Guatemala otro comentario. En Guatemala ya tenemos legislación anti-money laundering y muchas entidades ya tienen los programas en aplicación. ¿Cómo se comparan estos a los requisitos de Estados Unidos? Marta, Michael o Javier, por favor. Estoy seguro que los programas de cumplimiento que tienen en Guatemala son en base de la legislación de Guatemala o en base de la legislación de los Estados Unidos. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El programa de cumplimiento debe ser suficiente amplio para recoger la legislación en Guatemala y la legislación dentro de los Estados Unidos si es un negocio multinacional. Gracias, Michael. Definitivamente habrá que observar los convenios internacionales que existen porque recogen algún tipo de principio universal, por decirlo así, que Estados Unidos también ha aceptado y de pronto también tropicalizar algún tipo de disposición americana, sobre todo si hacemos negocios con los Estados Unidos, donde vamos a tener que tener conocimiento de esas aplicaciones de leyes federales. Y hay diferencias, hay diferencias, digamos, en el sentido, por ejemplo, en los temas de lavado, en los sistemas de América Latina y de nosotros son más dados a sistemas, digamos, subjetivos, ¿no? De medir si la empresa, pues, tenía conocimiento y voluntad de participar en las operaciones para esconder el origen, naturaleza de los recursos. En Estados Unidos, el criterio tiende a ser más objetivo, ¿no? De si la empresa participó en operaciones pues con productos de lavado de dinero, solo por poner un ejemplo en el contexto de lavado. Entonces, sobre la base que existen esas diferencias, es bueno que siempre haya pues una revisión pues de que cumpla en ambos frentes. Gracias, Michael. Gracias, Javier. La siguiente pregunta, si la empresa se da cuenta de una operación que debe ser reportada a OFAC, pero sucedió en el pasado, ¿cuántos años de prescripción existe si es que existe? Statute of limitations. Michael. Es un tema, una excelente pregunta. Existe un statute of limitations, se prescribe en los temas penales, no en las sanciones. Las sanciones no se prescriben. Y todo depende si esa actividad o ese negocio sigue operando en la misma área, la misma industria, con los mismos riesgos. Puede ser violar una sanción, se prescribe el caso penal que va a traer el Departamento de Justicia, que pudiera traer el Departamento de Justicia contra ese delito de violar las sanciones, porque ya ha pasado mucho tiempo. Eso no significa que OFAC no puede volver a sancionar, porque no se prescribe las sanciones, se prescriben los delitos que violan las sanciones. Gracias, Michael. La siguiente pregunta, ¿el acceso a OFAC es por medio de una firma de abogados en Estados Unidos o se puede acceder directamente? Si es así, ¿por medio de qué instancia? No, la voy a tomar. No necesariamente se tiene que hacer a través de una firma de abogados, pero obviamente el conocimiento, el entrenamiento de una firma de abogados, el asesoramiento que te pueden ofrecer te va a facilitar muchísimo la comunicación. Una firma de abogados, por ejemplo, nosotros asesoramos a muchísimos clientes de Latinoamérica en este tipo de sanciones económicas que van desde, bueno, tengo este problema, me ocurrió esta sanción, ¿qué hago? ¿Lo divulgo o no lo divulgo? Hasta quiero hacer esta operación, ¿cómo consulto con OFAC? Y ahí no recibes solamente, bueno, le voy a mandar una carta a OFAC y a ver qué pasa. Nosotros hacemos un análisis legal, un análisis del régimen de sanciones aplicable,
Hablamos del cliente, una investigación de los hechos, de la operación en sí misma, de con quién es la operación, todo eso hay un trabajo detrás para consultar con OFAC, minimizando cualquier riesgo al cliente. Eso que hacemos todos los días con Javier, porque nos comunicamos con OFAC, es un tema estratégico, no lo vamos a comunicar con OFAC, porque tú no quieres confesar el error, o hay otra forma de solicitar información sin confesar un error. Eso es muy delicado y todo depende de cada caso. Pasa mucho con los temas de, por ejemplo, el bloqueo de fondos, porque, claro, las regulaciones de OFAC en su mayoría obligan a los bancos que cuando detectan una operación prohibida, pues bloquean las transferencias o las cuentas. Y a veces el cliente, pues un poco en el afán de tomar acción inmediata, y OFAC tiene esa posibilidad en su página web, envía un formulario a OFAC, ¿no? Y pues con una información que ojalá, o mejor, pudo haber sido mejor, una presentación del caso que pudo haber sido mejor, pues porque hay algo de todas formas de un ejercicio legal en el tema de explicarle a OFAC por qué la operación tiene que ser autorizada desde el punto de vista de las políticas y regulaciones de Estados Unidos. Y solo luego de que lleva pues muchísimo tiempo, incluso años, pues la aplicación, donde pues digamos teniendo el asesoramiento se pudo haber hecho pues seguimiento, aclarado las preguntas que tenía OFAC, o contactado a OFAC pues para impulsar el caso. Pues el cliente viene como presenté este formulario para desbloquear los fondos hace un año y no ha pasado nada, ¿qué podemos hacer? Lo ideal sería, pues desde el día uno, pues uno entiende a veces el afán pues de hacer algo rápido, pues consultar pues posibilidades y el procedimiento a seguir. En términos chapines, a veces lo barato sale caro, como diríamos. Y por último, una pregunta de esas como existenciales, le llamo yo de actualidad, que hablamos un poco, pero es ¿cuál es la opinión y expectativas respecto a la regulación en El Salvador con el Bitcoin? Esto de alguna manera está generando algún tipo de opinión, inquietudes, pero bueno, ¿quién toma ahí la palabra ante esa pregunta? Bueno, hoy en día es un tema que le preocupa a todas las agencias, departamentos de justicia. Creo que cada semana hay un seminario, una conferencia explicándole cryptocurrency y Bitcoin a Homeland Security, al FBI, a la DEA, IRS, etcétera, etcétera. Es un tema que se tiene que negociar entre los dos países y lo voy a dejar así. Sí, definitivamente es un tema tan joven, por decirlo así, en donde un Estado asume ese compromiso o realmente exhorta el uso de la moneda, aunque no sea de curso legal, pero que de alguna manera pone en duda sobre la supervisión de transacciones que puedan surgir en torno a una moneda encriptada y que no tiene la supervisión como es una fiat. Entonces, pues sí. Creo que es un tema a descubrir y como bien dice Michael, será un tema que sujeto a negociación por parte de Estados Unidos y algunos otros países, iniciativas con el mismo República del Salvador. Veremos en agosto, Juan Sabetian, cuando la SEC aquí se va a pronunciar sobre el Bitcoin. Cada vez que le ponen una fecha límite, lo aplazan. Sí. Es como la lista de Engels. Sí, correcto. Bueno, se suman dos preguntas más. ¿Pueden dar un ejemplo en sus países donde en que se haya dado un caso ejemplarizante? No sé en qué, pero bueno, adelante, por favor. Tantos casos. Nosotros es público, hemos defendido a la familia Rosenthal de Honduras, que fueron sancionados y juzgados en los Estados Unidos. Hemos representado a personas sancionadas por OFAC en México, que según OFAC estaban relacionadas con el Chapo Guzmán.
pudimos demostrar que no era cierto y lo sacaron de la lista de OFAC. Y todos los días estamos en los casos del FCPA, el caso más grande celebrado en el sur de la Florida, de Alejandro Andrade, el ex tesoro de Venezuela. Nuestro estudio defendió a 2 personas en ese caso, incluyendo un pariente de él, y logramos exitosamente que no fueran acusados de corrupción y o lavado de dinero. Y los casos de PDVSA que estamos defendiendo, el consultor jurídico, ex consultor jurídico de PDVSA y de Citgo, que fue juzgado bajo la ley FCPA, que logramos que no fuera a la cárcel recién, y mucho más. Son muchos casos, así que no sé en qué específico es la pregunta. Gracias, Michael. Una última pregunta. ¿En qué caso se puede optar por el OFAC Guidance? ¿Tiene que existir una parte estadounidense involucrada o no? Avi, adelante. No necesariamente. Y también volviendo a los casos que hemos tenido casos donde el cliente pues viene con una pregunta acerca de si una operación, y clientes, digamos, venezolanos, de Centroamérica, acerca de operaciones, con una pregunta acerca de si está permitida bajo las regulaciones de licencias específicas o licencias generales, y pues por razones estratégicas que tienen que ser pues meditadas, consultadas con sus pros y sus contras, hemos tomado la decisión de preguntarle a OFAC, logrando que OFAC nos aclare, mire, no tenía por qué preguntarnos, esto estaba permitido bajo este régimen de licencias, pero bueno, el cliente ya queda con, digamos, un documento oficial y la tranquilidad que así es. A veces utilizamos esa herramienta de la guía interpretativa con casos de personas o empresas que tienen un nombre igual o muy similar a personas que han sido sancionadas. Entonces les pasa mucho que las instituciones financieras les bloquean las transacciones, les cierran las cuentas, pero por razones comerciales, pues no quieren cambiar el nombre, pues sin estar relacionadas de ninguna forma con la persona sancionada. En esos casos, con éxito, pues hemos ido ante OFAC a pedirle que aclare que la persona que está siendo objeto de estas consecuencias negativas no es la persona que está sancionada, pues consiguiendo pronunciamientos interpretativos de que no es la persona que está sancionada. Esas cosas pasan. Como pasó con nuestro cliente en la ciudad de China, que la sancionaron y OFAC se equivocó. Muy importante eso, ¿verdad? OFAC se equivoca. Y bajo esa premisa habrá que también tomar las medidas respectivas de prevención y no asustarse. Otra pregunta, ¿qué criterios considera OFAC para el delisting? Recientemente en Honduras y con la campaña política de Gianni Rosenthal, parte del discurso político es que como ya se cumplió su condena puede optar a que lo saquen. ¿Esto es cierto o son procesos independientes? Es cierto, pero no puedo comentar porque eso lo estamos llevando ahorita. Gracias, Michael. Sí, digamos, pues es un caso pendiente, pues por esas razones, pues no es bueno hablar del caso, pero en general la teoría sobre el delisting sí podemos hacer, digamos, un comentario ahí, y es que no es imposible y muchas veces pasa lo que hablaba antes Michael de la información que tiene OFAC, con base en la cual toma sus decisiones, no es la mejor información. Volvemos al tema de OFAC se equivoca, y la vía para explicarle a OFAC que se equivocó, o incluso en casos donde no se equivocó, pero hay un cambio en las circunstancias que motivaron la sanción, pues es un proceso de delisting, que es un proceso administrativo, pues que se inicia ante la OFAC, digamos, que implica pues intercambio de informaciones, reuniones, aclarar qué fue lo que pasó o ha dejado de pasar, y pues producto de eso pues OFAC toma una decisión contra la cual eventualmente pueden caber ya acciones judiciales ante una corte federal en Estados Unidos una vez agotado ese proceso administrativo. En breve, tiene que demostrar que la razón por la cual lo sancionaron ya no existe.
Gracias, Michael. Bueno, este es el final de las preguntas que tengo aquí. Yo les quiero agradecer a cada uno de los panelistas el tiempo y la buena disposición y el gran conocimiento que han compartido. A la Cámara Americana por haberme dado la oportunidad de también moderar este evento. Definitivamente para las empresas y el ambiente de negocios es un tema sumamente importante y, como decía al inicio, ya no es optativo, debiera ser ya obligatorio. Y estoy seguro que con la guía de la Cámara Americana de Comercio, que es muy activa en distintos ámbitos, hay distintas comisiones, incluyendo la de responsabilidad social empresarial, va a estar en la posibilidad de poder dar todo el acompañamiento y apoyo para que las empresas, en caso tengan alguna duda, puedan recibir la información adecuada y el apoyo respectivo a través del apoyo que da la Cámara Americana de Comercio, ¿verdad? Porque a final de cuentas el AmCham está instituida para facilitar los negocios, para que los negocios permanezcan en el país y que los empresarios tampoco se asusten, ¿verdad? Sino vean esto como un proceso natural que de pronto ya al momento de conocer y tener un programa y la forma de irlo actualizando no debiera ser complicado y por ende no asustarse, ¿verdad? Claro está que cuando hay una sanción, pues el susto incrementa, pero tampoco es algo imposible poder buscar la asesoría especializada como D.S. Royce en Estados Unidos, que tiene un alcance global con presencia en varios países del planeta para poder tener una asesoría aterrizada. Habiendo dicho eso, Valesca, por favor, me da un gusto poderla ver acá presente y le doy la palabra para las palabras de cierre. Muchísimas gracias, gracias a todos los expositores y gracias a Sebastián, porque este es un tema que siempre estamos poniendo sobre la mesa nuevamente, justamente porque esos programas de cumplimiento ya no son opcionales, sino realmente debieran de ser algo que todas las empresas puedan tener dentro de las mismas, ¿verdad? Definitivamente, aún teniendo programas de cumplimiento, vemos que hay posibilidades de ser sancionado y por eso también pues es importante la asesoría legal, es importante tener el conocimiento de todo el ámbito que esto abarca, ¿verdad? Y que como dice Sebastián, pues las empresas no se asusten, sino que más bien puedan buscar a través de AmCham, a través de que nosotros podamos ponerles en contacto con estos expertos, esa asesoría que se necesita, ¿verdad? Los invitamos a participar en nuestros comités. Tenemos un comité de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y compliance. Definitivamente importante este tema para poder, pues, hacer negocios no solo con Estados Unidos, sino con el mundo entero, ¿verdad? Y poder ser esas empresas competitivas que queremos que sean nuestras empresas de Guatemala. Mil gracias a todos por su tiempo, por su expertise y nos vemos en una próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.